Una ventana al mundo desde el Evangelio. Un programa de contenido religioso realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanisanandres.es de Coín. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, al programa Una ventana al mundo desde el Evangelio. El programa que realizamos para la web parroquial de Coín. Como es habitual, le doy la palabra a nuestro compañero Rafa, que nos adelantará en titulares el contenido. Gracias, Arantxa. Buenas, amigos, aquí estamos, una semana más. Novedades. No es una novedad. El que Arantxa está aquí no es una novedad. Arantxa no es nueva. Ya la han visto en otros programas. Que Paco no esté aquí tampoco es una novedad. Lo han visto en muchísimos programas. Hoy tenemos a Paco detrás de la cámara. Y como es costumbre, al otro Paco, al imprescindible, como lo llamamos muchas veces, al que gracias a él también sale este programa, o sea, al sacristán. Precisamente al otro Paco. ¿Y de qué va el programa de hoy? Después de todas estas aclaraciones que a lo mejor no serían necesarias porque ustedes ya se las han imaginado. Pues como es costumbre, una vez hecha este saludo, una vez hecha esta presentación, tenemos Jesucristo nos habla, el Evangelio y la homilía por nuestro párroco de San Juan y San Andrés, José Amalio González. Después, muchas noticias. Hoy cuando preparábamos el programa decía un monográfico, pues son casi dos monográficos. Uno sobre el fallecimiento de nuestro querido Fernando Sebastián y otro, la JMJ 19, con la presencia del Papa Francisco. Y alguna noticia más triste por ahí, de la cual también daremos cuenta. Después de esas noticias, tenemos ese ratito, ese pequeño espacio para pensar, para reflexionar, que siempre es interesante, el tuit del Santo Padre. Como es costumbre, pocas palabras, pero mucha densidad en esas palabras. Y la despedida habitual. Jesucristo nos habla. Abramos el corazón. El Evangelio y la homilía del domingo por nuestro párroco, don José Amalio González Ruiz. Queridos hermanos, buenos días a todos en este domingo cuarto del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio que vamos a leer es continuación del domingo anterior, del Evangelio de Lucas capítulo 4 del 21 al 30, que dice así. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Cuando puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 3 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Bueno, Salvi, ¿qué te parece? Hoy me acompaña para compartir esta lectura del Evangelio otro miembro de la comunidad parroquial que pues se está preparando para un futuro ser ministro del diaconado y ahora mismo es
tiene el ministerio de lector y acólito, y bueno, por aquí estamos compartiendo la fe en comunidad. ¿Qué te parece así a bote pronto el Evangelio de hoy, Salvi? ¿Algún tema que tú creas así de fondo que te salga? Bueno, a primera vista, ¿no?, lo que más llama la atención del Evangelio de hoy es cómo hay una llamada a lo que siempre tenemos nosotros, que es la fe, ¿no? Pero esa fe que nos mueve de verdad y no de lo que estamos esperando de cumplir unos ritos, unas normas. Y también cómo muchas veces aquellas personas que están alrededor nuestra, por ser más conocidas o por verlas, a veces nos cuesta trabajo creer que puede ser o un enviado de Dios, o un profeta, o alguien que está con nosotros, ¿no? La verdad es que es muy interesante que esos prejuicios lo tenemos en muchas ocasiones en nuestra vida, ¿no? Son como hojas del bosque que nos impiden ver el bosque, ¿no? Las hojas de los árboles, ¿no? Fíjate, a mí me llama la atención como una situación que se da en el mismo Evangelio. Primero, Jesús está en la sinagoga y dice que todos le expresaban su aprobación. La gente está allí flipando con Jesús, todos se admiraban de las palabras que salían de su boca. Ese es el comienzo del Evangelio. ¿Cómo termina el Evangelio? Esa gente que echando a Jesús, furioso, dice el Evangelio. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Porque muchas veces cuando se pronuncia, ¿no?, o se habla cosas que no es aceptada por el pueblo como una norma o una tradición, a veces no seguimos lo que es el camino del Espíritu, sino que como no nos gusta oír eso, ¿no?, que nosotros teníamos como una aceptación, pues nos revolvemos incluso con aquello que Dios manda, ¿no?, de anunciar su Evangelio, de anunciar su palabra. Pues es verdad que nosotros tenemos un problema, y es que esa tentación de modelar a Dios, ¿no?, y de acomodar lo religioso a aquello que nos da seguridad, ¿no? Por eso muchas veces soltarnos y confiar en el Espíritu, pues yo entiendo que para muchos sea muy complicado, porque es tomar riesgos y es mucho más comprometido que el simple hecho de cumplir una norma religiosa, ¿no? Entonces, fíjate que Jesús se ve un poco como cuestionado por la gente de su pueblo, ¿no? La gente que conoce, ¿no? Y decía, pero ¿no es este el hijo de José? Prejuicio humano. Ellos esperaban que el Mesías poco menos tenía que ser un extraterrestre, y se encuentran que lo que intuyen que es el Mesías resulta que es uno como ellos, ¿no?, que una persona normal. Y entonces ellos, eso como que le trastoca mucho su mentalidad, ¿no? Y a nosotros también nos puede pasar, ¿no? Esa idea que tenemos de Dios, y que Jesús nos rompe nuestro esquema. De hecho, nos pasa porque nos cuesta trabajo asimilar que Dios se manifiesta de la forma más humilde y de la forma más sencilla. Y a veces en nuestra vida cotidiana esperamos que ocurra como un gran milagro, ocurra algo fantástico, ¿no?, como tú acabas de comentar, y nos damos cuenta que en la sencillez, en lo cotidiano del día a día, ahí es donde nos estamos encontrando con Dios. Ahí es cuando Dios está con nosotros, y es lo que nos hace ver lo importante de la vida, ¿no?, de disfrutar en esos momentos de sencillez, en tu trabajo, con la familia, con los amigos. Vivir cada momento de la vida como ese regalo, como ese don que nos ha dado Dios. Pues muy bien, fíjate que hasta ahora acabamos de hablar del contexto del Evangelio. Vamos a ir al grano, que todavía no lo hemos tocado. Y el grano es, bueno, la gente aprobando a Jesús, no sé qué, y tal y cual, ve que encuentra a la gente de su pueblo, pues que tiene ciertos prejuicios porque esperaban otro tipo de Mesías, y se encuentran que hay uno que es como ellos. ¿No es este el hijo de José? Pues espérate, que vamos para allá, porque Jesús empieza metiendo, ahora podríamos decir, la puñalada, ¿no? Porque en el tiempo de Jesús los judíos tenían como monopolizado a Dios. El Dios tiene que ser el Dios de Israel.
el Dios uno es el nuestro, no podía haber otro, ¿no? Y entonces Jesús va a poner un ejemplo que es el que va a enfurecer a toda esa gente religiosa que de alguna manera había caído en la tentación como de monopolizar a Dios, como de controlar a Dios. Y vamos allá porque dice, puedo aseguraros que en Israel, estamos hablando del pueblo judío, había muchas viudas en tiempo de Elías. O sea, estaba utilizando, fijaros, términos muy claves. Israel, el profeta Elías, o sea, digamos, es como el bastión de la fe del pueblo de Israel, ¿no? Cuando estuvo cerrado el cielo y hubo una gran hambre, y ahí viene la estaca de Jesús. A ninguno de ellas fue enviado Elías, a ninguna del pueblo de Israel, sino a una de Sarepta, del territorio de Sidón. Ojo, territorio de Sidón para los judíos eran como los increyentes, como los que no son de los nuestros. Pero es que va el segundo ejemplo, porque Jesús no solo se queda con una puñalada, es que te la mete doblada. Y dice, y había muchos leprosos en Israel, en tiempo del profeta Eliseo, otro bastión del judaísmo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Otro ejemplo de que los sirios no eran del pueblo judío. ¿Cuál es el mensaje clave de este evangelio? El mensaje clave es que Jesús afronta a un pueblo, a una religión que tiene controlada o cree que tiene controlada a Dios. Cuando Él pone en evidencia eso, cuando Él dice que Dios no es el Dios como Dios manda, sino que es un Dios abierto, un Dios que no sabe de cultura, un Dios que no sabe de límites, un Dios que no le importa si tú eres sirio, si eres negro, si eres blanco, que no le importa nada de eso. Ese Dios abierto es el que enfurece a la gente. Pero bueno, la lectura del Evangelio es heavy, que dirían los jóvenes, porque nos cuestiona a la religión directamente, ¿no? Cuidado con manipular a Dios, ¿no? Que muchas veces cuando ponemos límites, incluso queremos ponerle límites a la actuación de Dios, nos olvidamos que Dios siempre nos primarea, ¿no? Sale a nuestro encuentro. Entonces, como diciendo, Dios sale al encuentro de todas las personas, de todo hombre. Sin embargo, muchas veces por cumplir solamente lo que es las normas o los ritos, no estamos cumpliendo verdaderamente lo que es la voluntad de Dios. Y gente que a lo mejor, sin cumplir las normas, los ritos, tiene esa fe verdadera de tener ese encuentro con Dios. Y eso es lo que le transforma, ¿no? El aceptar a Dios en sus vidas, en ese momento de transformación, ¿no? En un tiempo actual, ¿no? En que estamos en un tiempo muy materialista, creo que olvidamos siempre la actuación del Espíritu. Esa es la actuación del Espíritu de Dios que puede transformar nuestras vidas. Bueno, pues nada, hoy me alegro de haber contado contigo para grabar la homilía de este domingo. Bueno, me alegro de que hayáis podido conocer a Salvi, profesor de religión, miembro de la comunidad parroquial y en su proceso ministerial. Y bueno, este evangelio es profético, nos tiene que hacer pensar y cuestionar si nosotros manipulamos a Dios o estamos abiertos a un Dios que puede llegar a enfurecernos con su cuestionamiento. Pues que tengamos un buen domingo y que seamos felices haciendo felices. Las noticias de nuestras parroquias y de la diócesis de Málaga. Pues empiezo con las noticias y la primera noticia es pasó haciendo el bien. Fallece en Málaga el cardenal Fernando Sebastián Aguilar, administrador apostólico de la diócesis de 1991 a 1993, que eligió pasar en la capital malagueña sus últimos años. Fernando Sebastián, el primer cardenal español que nombró el Papa Francisco, falleció en Málaga el pasado 24 de enero a los 89 años de edad. Fue administrador apostólico
de la diócesis de Málaga de 1991 a 1993, época en la que afirmaba: me llevé muchas cosas de Málaga en el corazón. Su vida ha ofrecido toda una manera de vivir estrechamente vinculada a una fe cristiana honesta y sincera, fe que conducía a planteamientos intelectuales de primera magnitud. Como secretario general y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, fue una pieza clave en el proceso democrático español. Desde 1907 residía en Málaga, donde seguía colaborando con la diócesis en la formación teológica de laicos y seminaristas y en el acompañamiento espiritual. En la misa de exequias que se hizo en la Catedral de Málaga y que naturalmente fue presidida por el obispo de Málaga, Monseñor Catalá, se dijeron muchas cosas. Nosotros no podemos repetirlas todas, pero sí vamos a dar cuenta de algunas de las que a nuestro juicio resultan más interesantes. Eso no quiere decir que las demás no lo fueran. Por ejemplo, en su homilía, don Jesús Catalá destacaba del cardenal que fue un fiel servidor del Evangelio y un abnegado pastor que dedicó su vida a vivir como un creyente audaz y contracorriente. También Monseñor Catalá afirmó que con su partida unos han perdido a un padre, otros a un familiar o a algún amigo, otros a un hermano, pero decía el señor obispo, todos hemos perdido a un gran maestro. El vicario general, don José Antonio Sánchez Ferrera, que leyó la semblanza espiritual del cardenal, que desarrolló en torno a 3 llamadas del Señor que han marcado su vida y su ministerio: la llamada a ser misionero, a la teología y a ser pastor de la Iglesia. Un grande de la Iglesia de Málaga. Entre sus pasiones destacaba la docencia. Hasta el último momento estuvo formando laicos, religiosos, seminaristas, sacerdotes, etcétera, etcétera. Y en sus memorias, muy interesantes, entre otras muchas cosas, dijo: por todo lo que he vivido y lo que pueda vivir, por toda la eternidad que espero vivir contigo, gracias, Dios mío. Podíamos seguir, pero queremos ser breves. La siguiente noticia, ante la muerte del pequeño Julen, el obispo de Málaga hizo públicas unas líneas de pésame y decía: los cristianos creemos en la resurrección de Jesucristo y por ello rezamos a Dios para que otorgue al pequeño Julen la paz eterna y la luz inmortal, que viva para siempre en el Señor. Y vamos con la otra parte, o con el segundo monográfico, el especial de la JMJ en Panamá, 2019. Francisco les dijo a los que estaban allí en la ceremonia de acogida y apertura: Pedro y la Iglesia caminan con ustedes y queremos decirles que no tengan miedo, que no vayan delante, que vayan adelante con esa energía renovadora y esa inquietud constante que nos ayuda y moviliza a ser más alegres, más disponibles, más testigos del Evangelio. Alentó a amar sin complejos y sin miedo. Más cosas, y estas las hizo a los jóvenes, y a los jóvenes en el campo San Juan Pablo II, allá en Panamá, entre otras muchas cosas, les dijo: ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. No, son el presente, dijo el Papa. No son el futuro de Dios. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Él los convoca, los llama en sus comunidades, los llama en sus ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores, a ponerse de pie junto a ellos, tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor los soñó. Y yo continúo
allí hizo también el Papa, en los días que estuvo, del 23 de enero hasta el 28, una liturgia penitencial con los jóvenes privados de libertad. Y les animaba a todos los jóvenes a seguir adelante y a creer que pueden cambiar. Él decía que es muy fácil hablar de los demás, criticar a los demás y decir y ponerles etiquetas, y esas etiquetas las tienen que llevar toda la vida. Pero él les animaba a tener fuerza y creer en que pueden cambiar. Él también les decía: 11 de los 12 apóstoles eran pecadores pesados, porque cometieron el peor de los pecados, abandonaron a su maestro. Otros renegaron de él, otros se escaparon lejos, traicionaron. Los apóstoles y Jesús les fue buscando uno a uno y son los que cambiaron el universo. Así que ánimo, vamos a cambiarlo también nosotros. Y luego también tuvo una vigilia con los jóvenes. A mí me ha llamado mucho la atención, todos los jóvenes, la frase que llevaban en las camisetas: hágase tu voluntad. Una frase muy bonita, pero muy difícil de cumplir. ¿Cómo hacemos hacer tu voluntad? El ejemplo lo tenemos en María. María dijo un sí. Cuando el ángel le preguntó, ella dijo sí, y ese sí era una aceptación de todo lo que le iba a venir en la vida, y nos dio un ejemplo de vida perfecta, y ahí nos podemos reflejar. Y él dice, abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, a todo lo que no es puro, porque después de todo, cuando lo pasamos, ahí está también Jesucristo, con realidades que nos ayudan a ver las cosas de otra forma. Dice: solo el amor nos vuelve más humanos, no las peleas, no el estudio. Solo el amor nos vuelve más humanos, más plenos. Todo el resto son buenos pero vacíos. El tuit del Papa Francisco. Un momento para la reflexión. Ahora, como siempre, les vamos a leer el tuit del Papa Francisco, y él dice: solo lo que se ama puede ser salvado, solo lo que se abraza puede ser transformado. Pues han prestado atención, seguro. Es que hoy hemos hecho un programa, yo no sé si se han dado cuenta, un tanto particular. Y la particularidad no es que este que está aquí siga permanentemente, que yo cualquier día me voy también detrás de la cámara. Mi problema es que no sé que pueda salir cuando la toque. Sino la particular, ni tampoco que esté Arantxa aquí, ya he dicho al principio que la han visto en otros programas, sino el contenido del programa. Por un lado, triste y alegre, porque nuestro cardenal Sebastián murió, pero se fue allá arriba. Por otro, triste con la muerte del pequeño Julen. Y por otro, todo lo que ha leído, todo lo que ha contado, porque decía ella, yo no leo cuentos, y si se han fijado prácticamente ha contado casi todo. Ha estado diciéndolo, no leyéndolo. Cosas preciosas que se dijeron en la JMJ. Cosas importantes. Y el tuit, como es costumbre, estupendo. En fin, para no hacernos más largos, hasta el próximo programa. Gracias por haber estado con nosotros y estén ahí. Pasaremos lista, que no les pongamos falta. Hemos escuchado Una ventana al mundo desde el Evangelio, el programa realizado por Radio Parroquia Televisión para la web parroquial www.parroquiadesanjuanysanandres.es de COIN.